Ok, empezamos entonces. Eh, Primero que nada, vamos a tenerlo claro cómo van a ser nuestras ponderaciones, las calificaciones de la materia. Bien, tenemos un parcial uno, que es la primera parte de la materia, totalmente teórico, que vale un 20%. Luego tenemos un parcial 2, que es la segunda parte de la materia, que es totalmente práctico, es en Excel. De ahí es que se les pide que tienen que tener disponible una computadora con Windows y Microsoft Excel, no importa la versión. Ese examen tiene una ponderación de 20%. Tenemos los trabajos prácticos, que básicamente son las exposiciones que van a realizar, la que les toca hacer la diapositiva y exponer, y las otras diapositivas y informes o investigaciones que tienen que complementar. Todo eso ya en su momento les voy a repetir los detalles. Bien, todo eso vale un 20%. Entonces aquí es una bonita oportunidad para aprovechar de tener esa máxima nota, ya que es equivalente a un parcial y es un trabajo grupal. Tenemos un examen final de un 40%, que es teórico y práctico. Es en computadora y ahí van a estar las preguntas de Excel y otras teóricas que hay. Bueno, todo eso da un total del 100%. Ok. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí? Active su micrófono y pregunta. Bueno, no hay preguntas. Sigamos. Empezaremos entonces la materia con el primer tema, que es historia y generación de las computadoras. Actualmente el mundo ha progresado en el tema tecnológico. Las computadoras se han vuelto un elemento, como un accesorio más dentro de los hogares, de una gran cantidad de hogares dentro de las familias. Es muy común encontrar una computadora dentro de las oficinas, de las casas, de las instituciones educativas, colegios, ¿no? Como ustedes han visto. Y esto ayuda bastante a poder desarrollar ciertas tareas de cómputo, de cálculo, ¿no? Contables, etcétera, etcétera. La computadora en sí es una herramienta, ¿bien? Una herramienta de trabajo, para desenvolver en su vida de estudiante u otras actividades laborales, básicamente. Eh, Actualmente los países en desarrollo, que seríamos nosotros, los países tercermundistas, en pocas palabras, han tomado muy en serio los programas de educación para crear una cultura informática, que se llama, ¿sí? Esto quiere decir de que en Bolivia, por ejemplo, hay organizaciones gubernamentales, estatales, que dan bastante apoyo para que los ciudadanos bolivianos puedan acceder a la tecnología, básicamente al uso de una computadora como herramienta de trabajo, y que hace de que la calidad del resultado de ese trabajo sea mucho más precisa y en mucho menor tiempo. ¿Sí? Entonces, todo esto ha avanzado bastante en toda la región, en Bolivia también, no se ha quedado atrás. ¿Sí? Entonces, en definitiva, las computadoras han cambiado nuestras vidas. Ahora debemos aprender a utilizarlas para no quedar inmersos en una forma de analfabetismo. Es un analfabetismo informático que se llama comúnmente, ¿no? En la jerga de educación o informática se dice un analfabeto informático. Una persona, quiere decir que es una persona que no sabe utilizar una computadora ni los programas de computación que les pueden ser muy útiles, provechosos, serviciales para su vida como estudiante o como
persona que ya produce un ambiente laboral en su trabajo, en pocas palabras. Bien, veamos un poco de la historia. Eh, Existe una herramienta que se llama Abaco. Ese Abaco es considerado como la primer herramienta de cálculo. Esto no es una computadora ni una máquina, ¿sí? Entonces, simplemente es una, como muestra la figura, es una forma ordenada de esos como botones que se llaman cuentas, que están ensartadas en esas varillas y puestas en esa disposición. En internet, en YouTube, ustedes pueden encontrar lo que les llame la atención, cómo funcionaba esto, porque era totalmente manual. Usted agarraba con los dedos y empezaba a subir o bajar esas cuentas y de esa manera empezaba usted a hacer operaciones de suma, multiplicación, resta. ¿Sí? Esta es la primera herramienta de cálculo. Entonces aquí todo, cuando se hable de computación, todo empieza con esta cajita, ¿ya? Luego ya se habla de la primera máquina, como, como mecánica en sí, ¿no? Ya era una máquina que podía sumar y restar. Esa máquina se llamaba la Pascalina, que la inventó un gran matemático que llamaba Blaise Pascal. Eh, Como recomendación, los años, las fechas y todo eso no es de mucha importancia en la materia. Son los datos factuales, se llaman. No son de importancia. Lo único que tienen que tenerla claro es qué era primero, qué era antes, qué era después. ¿Sí? Mucho varían las fechas, de todas maneras, en las bibliografías que ustedes puedan encontrar. ¿Sí? A nosotros lo importante es el personaje y lo que hizo ese personaje, en este caso, en la historia de las computadoras. ¿Sí? Entonces, Blaise Pascal, este era un matemático, diseñó y creó una máquina que podía sumar y restar. Ya esto estamos hablando de una máquina porque tiene piezas mecánicas, ¿sí? Es una máquina totalmente manual. Bien, fíjense que todavía no estamos hablando de computadora. Luego apareció Charles Babbage, que diseñó la máquina diferencial. Con esto podía hacer cálculos de polinómicos, ¿sí? Y fíjense las dimensiones de esa máquina, es un aparato bastante grande, que específicamente hacía una tarea de cálculo de tablas de navegación o polinomio, ¿sí? Vean ustedes el tamaño de toda esa máquina, de toda esa mecánica para solamente resolver problemas polinómicos, variables, ¿no? Una cosita más les voy a hacer notar acá. Estamos hablando de momento de máquina. Una máquina que solo suma y resta. En este otro caso, una máquina solamente soluciona problemas polinómicos. ¿Ven? Luego viene una máquina tabuladora. Estamos hablando de máquina que solamente tabula información. En este caso, ¿qué información? En este caso fue creada por Hermann Hollerich en 1890 para poder tabular la información del censo de ese año que había en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? Imagínense ustedes, imagínense ustedes la cantidad de habitantes que ya había en esos años. Entonces, era una tarea muy tediosa. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en algún censo o ha tenido la posibilidad de que lo censen también. Y si recuerdan, si han tomado en cuenta, es una hoja con bastante múltiples preguntas, muchas, 3 hojas, 4 hojas de preguntas por casa. Imagínense ustedes la cantidad de información que hay en esas hojas y luego hay que transcribirlas a la computadora o tabularlas en este caso de cientos de miles de personas, de familias. En Estados Unidos en aquella época ya habían millones de habitantes y entonces ellos estimaban que si se hacía manualmente esa tabulación de los datos o de esa información, pues iban a tardar como 10 años.
Entonces, gracias a esta máquina, aún así, tardaron solamente 3 años, pero ya 3 veces menos, más rápido de lo manual, ¿no? Solamente para acotar aquí, este señor Hermann Hollerich, este científico, fue uno de los primeros de los fundadores de la empresa IBM, ¿sí? Una marca muy famosa y prestigiosa, actualmente sigue funcionando y sigue produciendo tecnología, ¿no? Quiere decir International Business Machine, IBM. Ok, entonces hagamos un resumen hasta acá. El ábaco la consideramos la primera máquina manual que sumaba y restaba. Su origen mesopotámico, asiático. La pascalina, que la creó Blaise Pascal, una máquina mecánica también para suma y resta. Máquina diferencial para cálculo de funciones polinómicas de Charles Babbage y la máquina tabuladora creada para el censo del 1890 de Estados Unidos por Hermann Hollerich. Hasta aquí, recalco, solamente estamos hablando de máquinas. ¿Qué es la diferencia entre máquinas y computadoras? Las máquinas van a hacer una tarea específica y las computadoras, el mismo fierro, la misma estructura mecánica puede resolver o solucionar múltiples tipos de problemas. ¿Sí? En este caso, por eso se consideran máquinas para cierta tarea o dos tareas específicas. Bien. Ahora entramos a la generación de las computadoras. ¿Sí? Van a encontrar ustedes bibliografía publicada en la biblioteca de la carrera, de la facultad o en internet, que existen entre 5 y 7 generaciones de computadoras. Esas generaciones se agrupan por las características según cierto periodo de tiempo, ciertos años. En aquel tanto año, la tecnología electrónica era eso y sus características, y así iba avanzando, ¿no? La generación de la computadora está muy casada, muy relacionada a lo que viene a ser la electrónica misma de cada computadora en esas épocas, en esos años. Bien, bien. Entonces, la primera generación abarca desde los años 40 hasta el 52 aproximadamente, y su electrónica principal era válvulas termoiónicas o tubos o bulbos al vacío. ¿Ya? Eran como unos foquitos de esos de antes, esas bolitas, como unos foquitos que tenían que transitar electricidad para poder realizar ciertas funciones, ciertas operaciones. ¿Sí? No nos olvidemos que prácticamente la matemática de las computadoras es basada en binarios, en unos y ceros. ¿Sí? Entonces eso quiere decir de que todas las compuertas lógicas de su momento o las respuestas de si sí o si no es basado en uno y cero. Entonces estos tubos o bulbos al vacío se encendían si había paso de energía y se apagaban si no había paso de energía eléctrica. Bien, esto eran unas computadoras de bastante voluminosas, de gran tamaño y de alto consumo eléctrico. ¿Sí? Se programaba en lenguaje máquina. Esto era un código binario, ¿sí? Un conjunto de código binario. Aquí ya estamos hablando de código binario, de matemática binaria. En el sistema numérico binario solo existe el 0 y el 1. Solo para que se den cuenta ustedes, en el sistema matemático, el sistema numérico decimal, existe desde el 0 al 9, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, decimal, hay 10 números, ¿verdad? También existe un sistema numérico hexadecimal con 16 números, 16 valores, ¿ya? En la computadora habla del lenguaje binario, 0 o 1. Bien, ¿qué modelos teníamos en la primera generación de computadoras? Estamos hablando de la ENIAC como máquina experimental, Airbag de John von Neumann. Este personaje, John von Neumann, es muy importante. Más adelante vamos a ver lo que él hizo. ¿Sí? La UNIVAC 1, la primera computadora comercial. El primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos también. La IBM 701 para introducir datos. Estos equipos empleaban tarjetas perforadas. Esa era su forma de entrada de datos, ¿sí? Las tarjetas perforadas. Era uno
cartones perforados con perforaciones en cierta posición y la computadora leía esas tarjetas y daba cierta interpretación. Bien, en el año 54 continuaron otros modelos que incorporaban mecanismos de almacenamiento masivo y llamados tambor magnético. Por acá, por las tarjetas perforadas, se introducía datos o información a la computadora y en este llamado tambor magnético es donde se almacenaba la información, los resultados. ¿Sí? Eso para que se ubiquen como un computador es algo que va a procesar información, entonces necesita que se le meta información y el procesamiento necesita devolver resultados. ¿Sí? Entonces, con la tarjeta perforada, metemos datos y almacenamos en esta primera generación en algo llamado tambor magnético, algo como lo que es el disco duro de estado sólido o su memoria flash actualmente. ¿Sí? Para que ustedes tengan idea del volumen, del tamaño de lo que eran las computadoras de primera generación. Se necesitaba toda una sala mucho más grande, como varios roperos y armarios, y bastantes operadores. Vean ustedes la foto inferior, la primera de la izquierda. Tenemos 1, 2, 3, 5, 6 personas operando una computadora, la UNIVAC. ¿Sí? Entonces, era un trabajo prácticamente manual, con el que tenía desde que encenderse hasta hacerla producir o operarla, ¿no? Bien, veamos la segunda generación. Esta abarca de los años 56 hasta los 64. Las computadoras de segunda generación tienen una nueva tecnología electrónica. Echan a la basura todo lo que son los bulbos o tubos al vacío y empieza la tecnología de transistores. ¿Sí? Con esta tecnología de transistores, fíjense ustedes la imagen esta de las manos. Este, el de la derecha, es un tubo al vacío. Fíjense de grande que es. Y un transistor, fíjense lo pequeño que es. No solamente se reducía en tamaño físico, sino que también reducían y aumentaban el poder de trabajo. Eran elementos mucho más rápidos, más poderosos. ¿Sí? Entonces, así funcionaba esta electrónica, ¿no? Eso quiere decir que las hacían más pequeñas y más poderosas, llamémosla en términos generales. Aquí aparece algo importante, llamado lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. ¿Sí? Estas computadoras ya consumen menos electricidad que las anteriores, son más pequeñas, por supuesto, de volumen. Y aquí podríamos ver algunos modelos de aquella época. Estos modelos, este personaje, Maurice Wilks, es el que inventa la microprogramación. Ya empieza a haber programación y empieza a hablarse de programación en esta segunda generación de computadoras. ¿Bien? Cuando hablamos del lenguaje de alto nivel es el código fuente o código de programación. ¿Sí? Ya se empieza a hablar de eso. Algo que los que estudian informática, bueno, trabajan con eso todo el tiempo, ¿no? Pero nosotros tenemos que simplemente saber de que había un personaje, Maurice Wilks, que es el inventor de la microprogramación. Bueno, y una vez más empiezan a haber una serie de modelos. Otra cosa importante aquí es Fortran, una palabra muy, muy importante, que es el primer lenguaje de programación de propósito general de alto nivel. Fortran, todos programaban en Fortran. ¿Bien? Bueno, para que tengan idea, aquí está el científico Maurice Wilks, ya falleció ya. Este código aquí a la derecha, la parte superior derecha, estas líneas en inglés son códigos de programación con código fuente. ¿Sí? Eso es lo que se llama un algoritmo en un lenguaje de programación.
Fíjense ustedes aquí la imagen del medio, ese disco que está agarrando, ese es el almacenamiento magnético en la segunda generación. Ese es como lo equivalente a un flash memory que tienen ustedes ahora o a un disco duro que hay dentro de la computadora. ¿Sí? Fíjense las partes de la computadora. Tenemos impresora por acá, un CPU. Mire usted lo que es la memoria y las tarjetas de lectura y de lectura de tarjetas perforadas. ¿Sí? O sea, ya no se necesitaba una sala inmensa, pero sí eran como tener 4 o 5 muebles a la vez. ¿Sí? Y todo eso eran partes de una computadora. Bien. Todo esto se reduce, por supuesto, gracias a la electrónica de los transistores, ¿no? Es el electrónico principal de la segunda generación. Ok. Tercera generación. Desde los años 65 hasta el 71 empieza a descartarse, se echa a la basura lo que llamamos transistores y empieza la era de los circuitos integrados o pastillas de silicio. ¿Sí? Esta electrónica es la que ya más o menos nosotros conocemos y sabemos ver cuando abren nuestros celulares o nuestra televisión. Esas placas verdes o anaranjadas, medias rojizas en algunos casos. Y esas son las placas de silicio y sobre ellas van los circuitos integrados. ¿Sí? Una vez más se disminuye el volumen. El volumen quiere decir el tamaño. Estamos hablando de medida volumétrica, no de volumen auditivo. ¿Sí? Una vez más se reduce el tamaño, si quieren verlo así. Y el costo. ¿Sí? Y también tenían ya mayor poder, si quieren verlo, para hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, ya estas minicomputadoras eran accesibles o asequibles a las medianas empresas y aparece otro elemento importantísimo en esta tercera generación. Aparece algo que se llama sistema operativo o Operative System o también lo llaman OS, ¿no? Estos sistemas operativos es lo que hoy en día ustedes tienen en su celular. Por ejemplo, Android es un sistema operativo para equipos smartphone, por supuesto, y tablets, ¿no? Existen sistemas operativos para PCs, laptops ya basados en Windows. Existen otros tipos de sistemas operativos mucho más avanzados. Pero es la base sobre la cual se instalan otros programas para que ustedes puedan hacer funcional o productivo una computadora. En la tercera generación es donde aparece esto, ¿no? Y los lenguajes que manejaron en esta tercera generación ya era Fortran, Algol y COBOL, muy famosos en aquellos años, 65 al 71. Bien, acá con qué nos quedamos? Con que aparecen los circuitos integrados y los transistores desaparecen de la segunda generación. A la tercera aparecen los circuitos integrados. Reduce el tamaño y el costo de fabricación, son muy accesibles por el costo y aparecen también los sistemas operativos. Muchos cambios en una tercera generación, ¿no? También podían ser ya interconectadas en red, se podía trabajar en una red, no exactamente como la que conocemos ahora, o mucho menos que la red internet, pero sí se podía compartir archivos, se podía compartir una sola impresora para varias computadoras del mismo piso, de la misma oficina, cosas así, ¿sí? Aparece la multiprogramación y el almacenamiento ya es en cintas magnéticas, cintas, ¿no? Con medios magnéticos donde ya se guarda la información, los resultados o las operaciones, los datos que uno va metiendo a la computadora. Entonces, en la tercera generación vemos que aquí estaría la placa de silicio, un circuito integrado y miren ustedes ya de lo que eran varios muebles, de varias piezas del tamaño del mueble en una segunda generación, ahora se vuelve algo parecido a lo que ya sabemos ver en las casas o en las oficinas, ¿no? Un monitor, un teclado y una caja, el chasis donde está adentro esta tarjeta y todos los otros elementos, ¿no? En pocas palabras, ya en la tercera generación podríamos hablar de una computadora que puede ser puesta encima de una mesa o de un escritorio. Ok. En la cuarta generación, desde los años 72 a los 80, el tamaño se reduce una vez más, ¿sí? Y aparece algo
llamado microprocesador. Recién estamos hablando en esta cuarta generación de algo llamado microprocesador. Y con este microprocesador aparece lo que se llama computadoras personales, las PC. ¿Sí? Las microcomputadoras o computadoras personales tienen origen con la creación de los microprocesadores. Están muy relacionados estos nombres de microprocesador a computadoras personales. ¿Ya? Esto quiere decir que las computadoras ya entran con mucha más fuerza a los hogares, inclusive ya no solo a las oficinas, sino a los hogares para el uso personal de las tareas o de las funciones que realizaban las personas en aquellos años en sus ámbitos laborales o educativos. ¿Sí? El costo ya muy accesible, las escuelas y millones de hogares empiezan a tener computadoras. Es a partir de esta generación que la computadora, podríamos decir que ya entra en los hogares de cada persona o de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué características tenemos en una cuarta generación? Tenemos mayor velocidad, la miniaturización de los elementos, hacerlos más pequeñitos, entonces esto hace que la tengamos sobre un escritorio, sobre una mesa, la capacidad de memoria, la memoria de acceso aleatorio o la memoria de almacenamiento, tenían multiprocesadores, habían lenguajes de programación muy importantes como Probo, Lisp, y, y esto también podía activarse las computadoras por voz. O sea, usted le hablaba y la computadora podía responderle. Esta búsqueda fue desde sus orígenes de la computación. El hombre siempre quiso conversar o dialogar o dictarle a la computadora para que ella haga las tareas. Entonces, estas aplicaciones, estas herramientas, son de aquellos años, desde los 70, 80, que vienen desarrollándose, ¿no? Actualmente ya mezclados con inteligencia artificial y otros tipos de tecnología de informática, ¿no? Y que funcionan muy bien. Bueno, empieza a ver los traductores de lenguajes, ¿sí? Y aquí vemos computadoras de cuarta generación. Prácticamente es lo que nosotros vemos en la universidad, en las oficinas, en los cafés internet, ¿verdad? Por supuesto, lo que ya varía actualmente sería la forma de los monitores y el poder de cómputo de estas computadoras. Pero fíjense ustedes aquí abajo, esta imagen, la de la derecha abajo, esto ya es un zócalo de un microprocesador. Esto de aquí a la izquierda abajo es un microprocesador. El CPU en sí, en ese electrónico, ¿sí? Ahí se realizan todos los cálculos aritméticos y lógicos, ¿sí? Absolutamente todo. Bien, quinta generación, estamos hablando desde los años 83 hasta la actualidad. Todo lo que es computación ya se habla de mucho de la conexión, interconexión entre ellas y sobre todo la conexión a la red de Internet y la capacidad también de poder tener un sinfín de dispositivos periféricos que hacen que puedan interactuar con la computadora, ¿no? Mouse inalámbricos, Bluetooth, las redes Wi-Fi también conectadas desde las computadoras al Internet o redes LAN de alguna oficina, redes privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza el desarrollo muy fuerte de la inteligencia artificial y a partir de eso se desarrolla la robótica, sistemas expertos, eh, la utilización del lenguaje, interacción de datos, de imagen y voz por la misma cable de red. Los procesadores tienen la capacidad ya de procesar 3, 4 tipos de datos y convertirlos en las pantallas, videos, audios, imágenes 3D igual. Son procesadores bastante poderosos, ¿no? Con bastante poder de... Entonces, estos desarrollos, toda esta tecnología se desarrolla en las computadoras de quinta generación, ¿no? Empieza el boom de los .com, ¿no? Google.com, los buscadores, etcétera, etcétera. Todo eso empieza a desarrollarse a nivel mundial. Y las computadoras tienen la capacidad de nosotros, las computadoras de nosotros, la capacidad de poder llegar a esos sitios web o esos recursos
red de internet, y los proveedores de esos servicios tienen la capacidad de almacenar casi un ilimitado volumen de información, tamaño de información, ¿no?, al que nosotros accedemos diariamente. También en la quinta generación empiezan a ver las pantallas planas, ¿sí? Ya sean LED, los DVDs, los formatos de discos duros ópticos, empiezan a ver los discos duros en estado sólido también, y la tecnología va haciéndose más rápida, más pequeña. Fíjense ustedes que tienen en su mano en este momento prácticamente un sistema de computación, que sería su smartphone, ¿no? Tiene todas las capacidades de ser algo equivalente a una computadora, por supuesto con sus limitantes, que son características propias de este dispositivo, ¿no? Las pantallas táctiles, todo eso se desarrolla en esta quinta generación. Entonces podemos ver la interconexión a las redes, la inteligencia artificial, las tablets, la robótica, y todo eso en un mundo de computadoras de quinta generación. Bien, jóvenes, eso sería todo, el primer tema. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, estoy acá para darle la respuesta, o alguien quiere aportar algo sobre el tema, sobre este tema, por favor. Activan su micrófono y pueden preguntar. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, recalcarles nuevamente que esa diapositiva está en su aula virtual disponible para ustedes. Está en formato PDF. Ustedes pueden descargarla y para guiarse en todo lo que yo expuse el día de hoy. ¿Sí? El video que estoy grabando de esta clase también voy a subirlo a YouTube, y les voy a compartir el link en el espacio del primer tema dentro del aula virtual. ¿Sí? Entonces ahí van a tener para poder ver algún detalle o algo que no hayan tomado apunte en este momento en su casa, ¿ya? Les recomiendo, por favor, que cuando estemos en la clase, ustedes traten de ubicarse en una mesita con su cuaderno de la materia y tomar apuntes de todo lo que habla el profesor. Se darán cuenta que las diapositivas son muy reducidas, y el profesor hace bastantes explicaciones, profundiza algunos conceptos de la diapositiva, o hablo también temas muy relacionados a los puntos que están en la diapositiva, pero que no están escritos en la diapositiva. Entonces es importante tomar apuntes para cuando ustedes les toque estudiar y repasar todo esto. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí antes de cerrar esta clase? Marioli, Marioli, lamentablemente no le escucho absolutamente nada, está todo entrecortado. Me vaya dando, digamos, solamente tenemos que tomar apuntes. Solo es, ¿verdad? Marioli, no entendimos nada de tu pregunta, todo está entrecortado. Si podrías apegar tu micrófono y hablar con claridad. Ahora Adelante. Dice, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Adelante.